Bueno, buenas tardes y bienvenidos. El objetivo de hoy es explorar cómo la adquirencia en Latinoamérica está evolucionando. Vemos que viene de un servicio transaccional a una clara ventaja estratégica. Vamos a discutir cómo los nuevos modelos, la interoperabilidad y la tecnología están redefiniendo la relación entre adquirentes, comercios y consumidores. Hoy estamos con Eva Evans Concha, de Yolwon, neobanco en plena expansión. Estamos con Carlos Hernández, de Unlimit, un adquirente ofreciendo más de 1000 métodos de pago a comercios en toda la TAM. Tenemos a Hernán Rubio, el CEO de Mobi, como otro adquirente escalando exponencialmente. Y Carlos Alcántara de Kushki, otro adquirente regional no bancario que tuvo un crecimiento de un 400% durante el primer semestre de este año en Perú. Por otro lado estoy yo, Martín. Nosotros trabajamos con más de 200 adquirentes a nivel global, apoyándolos en la optimización de costos y la rentabilización de sus carteras de comercios. Como todos podemos ver, la adquirencia se ha vuelto cada vez más competitiva, forzando a los jugadores actuales a reinventarse, a los nuevos a traer nuevas propuestas de valor y juntos cambiando el panorama y la forma en la que percibimos la adquirencia en general. Así que les hago una pregunta a todos, pueden empezar con el que ustedes quieran, pero ¿qué es lo que está impulsando realmente la reinvención de la adquirencia en Latinoamérica? Charlie. Hola, hola. 1, 2, 3. A ver, creo que durante muchos años, y todos coincidimos con ello, y por no decir décadas, hemos tenido Latinoamérica sumergida en 1 o 2 jugadores en la industria, con propuestas que en su momento de repente hacían sentido, y el día de hoy este mercado se abrió como en otros países, y estamos viendo ese desarrollo que tal vez tuvieron en su momento países como Brasil o México, en donde la llegada de nuevos jugadores hace replantearnos la propuesta de valor, el que los comercios puedan conocer qué cosa significa una tasa de aprobación, que es lo que acabamos de ver, por ejemplo. Hace algunos años los comercios ni siquiera sabían de qué cosa estábamos hablando, y no llevar todo a una relación basada en tarifas, ¿no? En las propuestas de valor de los nuevos adquirentes, como dice aquí la presentación, de los nuevos rostros de la adquirencia, en realidad va más allá de una tarifa, va muy asociada a tecnología de última generación, tecnología de continentes de primer mundo, y a un servicio dedicado para todas las verticales de negocio, ¿no? Inclusive tenemos ahora participantes del ecosistema que tienen procesamiento dedicado a ciertas verticales de negocio. Eso me parece que es el principal cambio, la apertura del mercado a nuevos jugadores. Totalmente. Y eso también aplica, como decís bien, a la educación, creo que a los comercios en este proceso, para que ellos también se profesionalicen y mejoren su propia propuesta de valor hacia el cliente final, que al fin y al cabo nos beneficiamos, creo que todos en eso. Bueno, yo creo que lo que pasó en países como Perú, como Colombia, en los últimos 6, 7 años, en el lado del acceso, es una locura. Aquí lo que hizo Yape y las billeteras, lo que pasó en Colombia, en donde ya hay más de 55 millones de billeteras, hay más billeteras que cuentas de WhatsApp abiertas. Eso es impresionante. Todo el mundo tiene la capacidad de pagar. Pero cuando uno mira en ambos países, ahí se parecen mucho, que con semejante crecimiento de acceso, el porcentaje de las transacciones en efectivo no bajó tanto. Hay algo que está roto, y a nuestra manera de ver, lo que está roto por arreglar es la aceptación. Y ahí es donde vienen muchas cosas. Entonces vos preguntás qué es lo que está cambiando el mundo de la adquirencia. Es eso. Los próximos 5 años creo yo que va a ser una locura en el tema de aceptación, y impulsado por 2 grandes cambios, en donde en América Latina tenemos la fortuna de ver un vecino que lo está haciendo bien, y cuando uno siempre ve que el vecino lo hace bien, uno se malentona en hacerlo, ¿no? Brasil nos está mostrando el camino. Brasil tenía, similar a Perú o similar a Colombia, 2 adquirentes, 1 o 2 adquirentes que eran los que procesaban todos, y por falta de competencia, pues no crecía la aceptación. El mollo personal de mi vida es que uno corre tan rápido como el perro que te persiga. Si uno lo persigue a un French Poodle, uno va caminando. Si uno lo persiguen 5 Rottweilers, uno corre a una velocidad que nunca imaginó correr. Esa falta de competencia hace que no corran.
Brasil desregularizó la adquirencia hace ya 8 o 9 años y la conclusión de eso es, entró más competencia y subió la aceptación de pagos digitales dramáticamente para beneficio de todos. Y los países están viendo cómo hacerlo. Perú fue desregularizado, Colombia fue desregularizado. Y eso va a traer más competencia y eso va a ser bueno para todos. Y hoy estamos celebrando que hay 2 que están entrando, entre ellos Movi. Ese es un tema. Y el otro tema que nos emociona mucho, también de Brasil nos muestra el camino, es la aplicación e instalación de un sistema de pagos interoperable con un riel público, no privado, para que la cosa evolucione mejor. Y eso hace, creo que en este mes estaban celebrando los 5 primeros años de Pix. Y Pix, Brasil hace 5 años tenía un nivel de pagos digitales similar al que tiene Perú hoy del 65%, y hoy este año Brasil va a terminar en menos de 10% de pagos digitales, de pagos en efectivo, o sea, ya 90% de pagos digitales. Esas 2 cosas van a cambiar, o sea, no hay un momento más emocionante y excitante que este para trabajar en el mundo de la aceptación. Totalmente. Y creo que va mucho en línea también con lo que decían de Yape, que es un poco mirar al costado, aprender, no necesariamente replicar, pero sí creo que inspirarnos un poco, ¿no? En el que también podemos, como también pudo Brasil. Bueno, y completamente de acuerdo con mis colegas aquí, compañeros de panel, y me gustaría también ofrecer una mirada desde otro ángulo un poquito más contextual. ¿Qué ha motivado estos cambios que se mencionan acá? Yo creo que también tiene que ver mucho con el comportamiento de, pensando todos otra vez, cuál es el modelo general de los medios de pago. Tienes a los consumidores, que son los tarjetavientes, a los emisores de las tarjetas, a los adquirentes que procesan los pagos y a los comercios que aceptan esos pagos. Entonces, ha habido un cambio de comportamiento también fundamental y me gustaría explicar un poco también desde la perspectiva de 2 de los elementos de este modelo de 4 partes, que tiene que ver con el cambio en los consumidores, donde ya tenemos mucha gente que es una nativa digital, que espera ya este tipo de experiencias en lo digital, que nace ya un poco sin el efectivo. Yo no soy tan joven, pero la verdad que yo mismo peco de no traer un peso mexicano o un sol en la cartera. Todo lo quiero pagar, ya no nada más ni con la tarjeta, quiero pagarlo con el wearable, con el Apple Watch o con el celular por medio de aproximación. Entonces, ahí hay un cambio también en el comportamiento del consumidor. Y también se vio exacerbado mucho y acelerado por el tema de pandemia, y esto lo hemos visto en los datos, lo vimos también en la información que nos presentaban el lunes, y lo conocemos también por cuenta de experiencia personal, que queríamos utilizar menos las monedas y más compras por internet, que el e-commerce creció muchísimo, y también mucho contactless. Y creo que Perú también me platicaban que el 70% de las compras o más ya ocurren por medio de contactless, aunque tienen una particularidad que es el contactless más PIN, que es bastante curioso. Y luego por el lado de los comercios, también hubo un cambio porque junto a este tema del crecimiento tan grande que hubo del e-commerce, los comercios también buscaron otros mercados donde expandirse. Ya no nada más había un apetito por el mercado local o doméstico, sino que también querían entrar a otros mercados. Y creo que una de las cosas que hacemos en Unlimit y que buscamos hacer siempre es este tema de pagos sin fronteras. Entonces, mediante una sola integración con nosotros, ofrecer acceso a todos estos mercados para poder satisfacer la demanda que tienen los comercios. Yo creo que también esos puntos son bastante importantes en cómo ha ido cambiando y evolucionando el mercado de la adquirencia. Tal cual, tal cual. Y creo que Unlimit lo hace no solamente pensando en la adquirencia local, sino conectando esa parte de los comercios o los merchants internacionales, entendiendo cuál es el consumer behavior de cada uno de los países y cuáles son los métodos de pago que cada uno nos sentimos capaz más cómodos y confiamos, y por ende al fin y al cabo terminamos transaccionando, beneficiando a ese comercio al final. Así que, Evans. Bueno, desde mi visión, digamos, siendo un potencial neobanco, vengo precisamente a tratar de trabajar la otra parte de la moneda, ¿cierto? No viene solo la adquirencia, sino que desde la experiencia de usuarios que mencionaron ustedes. Yo creo que la pandemia y sobre todo el ecosistema digital de hoy en día está muy pensado en la instantaneidad. La gente en general, yo
particularmente también, me desespero mucho cuando algo se demora un par de segundos, de verdad que... y personalmente me ha pasado que a veces voy a comprar algo, se demora, se me cayó la transacción, después digo, en realidad lo necesito, y ya uno empieza a cuestionárselo. Entonces, la juventud, digamos, y sobre todo los más jóvenes, hacia los que nosotros apuntamos con estas neoadquerencias, con estos neobancos, con todo lo que estamos haciendo de manera más digital y con mucha mayor tecnología y más seguridad, es precisamente la instantaneidad. El poder, figúrense un niño, digamos, que está acostumbrado a jugar estos videojuegos de mucha interacción y que necesita una transacción para pasar una etapa, no va a esperar 10 segundos, 15 segundos, necesita la transacción en un instante, y yo, desde mi punto de vista, digamos, y con el proyecto que estamos levantando, queremos lograr que eso ocurra en tiempo real. Totalmente de acuerdo, así que vemos cómo la adquirencia dejó de ser solamente procesamiento y hoy es claramente muchísimo más. Claramente los comercios exigen también cada vez más y la expectativa crece. Hoy los comercios reclaman simplicidad y rapidez en los pagos, un poco como mencionabas. Así que esta pregunta es para ti, Carlos. ¿Qué significa realmente ofrecer valor agregado al comercio en el 2025? O 2026, pues ya estamos. Ya estamos casi en 2026, sí. Nada más falta la Navidad y se acabó el año, ¿eh? Sí. Pues primero coincidir con mi colega de Mobi. El tema de la aprobación es fundamental, y ya también lo decías tú, Evans, que tiene que ver con la experiencia de cero fricción o la menos fricción posible dentro de la experiencia de compra. Entonces ahí empieza la base, en un tema muy centrado en tener una plataforma que pueda aspirar a una excelencia operacional en el sentido de la aprobación, pero también en otros aspectos, como puede ser la simplicidad de integración. Este tema que les platicaba yo de una sola integración, una sola API y acceso no solamente doméstico, sino regional y también global a los más de 1000 métodos de pago que pudiéramos llegar a tener, es un ejemplo del estándar básico que ya se tiene que tener para empezar a trabajar a partir de 2026. Y luego, si puedo también hablar de temas un poquito más en el presente, pero en el futuro, que haya una perspectiva de hacerlo future proof, a prueba de futuro, integrando ya herramientas de inteligencia artificial, empezando con las cosas más básicas también, que tiene que ver con herramientas de inteligencia artificial para prevención de fraudes, detección de patrones, optimización de pagos. Y yo creo que también por ahí eso es algo que ya se empieza a pedir. Hemos visto cómo otros mercados empiezan a avanzar más con esto, con el tema de Agentic Commerce, y yo creo que Latinoamérica lo seguirá muy de cerca. Yo creo que eso es lo que necesitamos tener ya los adquirentes en 2025 y 2026. Muchas gracias. Hernando, esta es una pregunta bastante relevante para lo que venimos hablando, que es ¿cómo podría diferenciarse un adquirente tradicional de un neoadquirente? Bueno, yo creo que la base es tratar de armar cosas distintas para tener resultados diferentes y así aumentar el nivel de aceptación en los países. Podría resolverlo de varias formas esa pregunta, pero lo respondería que en mi criterio hay 3 básicas diferencias entre un adquirente tradicional y un neoadquirente. La primera, un neoadquirente tiene que ser una empresa genuinamente de base tecnológica. ¿Sí? La tecnología tiene que estar en el core. Tiene que tener un espíritu en donde siempre debe estar desarrollándose y trabajando no solo para tener el mejor performance, la mejor latencia, sino también para estar trayendo todo el tiempo las últimas funcionalidades que existan en el mercado. Solo aquel que sea capaz de poner lo último que hay cada mes, una obsesión de mejorar producto y tener tasas de conversión altas, es el que va a poder llegar a algo bueno. Aquí en Perú, por ejemplo, hay cosas que vamos a lanzar que van a ser muy importantes para el mercado. Cosas como, por ejemplo, el pricing flexible, ya no un blended margin que algunas veces hace que haya un intercambio que subsidia el intercambio de otra persona que es más bajo, pasando de ese blended margin a una figura de interchange plus plus, en donde cada comercio requiera el interchange que le corresponda y así es no solo más transparente, sino más justo. Procesos administrativos más ágiles, automatizados y rápidos para que la plata esté disponible más rápidamente. No haya ese D+2 o D+3, sino sea D+1 que es tan importante para los comercios. Procesos de automatización y conciliación mucho más simples que no sean tan conflictivos de manejar.
Cosas como esas son las que creo que un nuevo adquirente debe traer. Ese es el primer tema, obsesión por performance y obsesión por automatizar y traer últimos features al mercado. La segunda componente creo que es un nuevo adquirente no debe tener esos conflictos de gobierno corporativo que los adquirentes tradicionales tienen. ¿Sí? No debe tener toda esa disputa que hay dentro de que mis jefes y mi board no solamente es utiliza mi infraestructura para bloquear acceso de competencia, sino que también a la vez es mi competidor en la calle. O sea, la gente, los adquirentes nuevos deben estar pensando y poniendo toda su energía en el punto número 1 y no en cómo manejo a mi junta para que no me bloqueen. Ese es el segundo y creo que tiene que ser así. Y el tercer tema, y esto lo digo porque pues mi esencia es de startupero, tiene que tener cultura startupera. La cultura startupera es poner al agregador de pago, poner al comercio en la suma de la pirámide. Es cómo me siento yo a decir qué te duele, por dónde te duele, qué puedo hacer por ti, cómo hago para resolverlo y déjame tratar todos los días, hasta uno eventualmente lograrlo. Y no eso de, no, es que el roadmap que yo tengo, estoy muy ocupado con los bancos que tengo aquí arriba. Creo que son tres grandes diferencias entre un adquirente legacy convencional y un nuevo adquirente. Totalmente de acuerdo. Creo que nosotros en nuestra propia experiencia que trabajamos con tantos adquirentes, esa agilidad no solamente beneficia al adquirente en rentabilidad, pero se traslada directamente a las soluciones que le llegan a los comercios en tiempo y forma. Pero también quisiera reforzar el punto de la importancia de no solamente brindarles mejores features, como puede ser un IC++, que los puede beneficiar, sino apoyarlos a entender cómo los beneficia. Que un pricing más complejo es mejor y hay veces el comercio queda todavía en esa sencillez y creo que es nuestra labor cerrar esa brecha de apoyarlos a comprender y educarlos de cómo estos features pueden potenciar también su negocio. Bueno, Charlie, ¿cómo debe un adquirente equilibrar la innovación, la rentabilidad y la experiencia del usuario? Bueno, es una súper pregunta porque está muy relacionado con lo que conversamos hace unos momentos y definitivamente para mí es un círculo virtuoso, ¿no? Mayor tecnología, mayor rentabilidad, mejor servicio. Entonces, ¿en qué usamos nuestra tecnología? En procesos más ágiles, nuevamente, en poder entregar valor real al cliente, qué es lo que el cliente necesita, dependiendo del tipo de cliente, sus necesidades también son distintas. Creo que tradicionalmente la oferta de valor ha sido la misma para inclusive segmentos iguales y como dije en algún momento seguro hace 2 décadas funcionaba. Hoy la tecnología tiene que ayudarnos a poder hacer procesos complejos mucho más fáciles para que la IA se encargue de la inteligencia artificial y nosotros nos encarguemos de la inteligencia humana, de poder estar con los clientes, de poder saber cuáles son esas necesidades reales que tienen en el día a día. Cómo hacemos más eficientes esos procesos, cómo los ayudamos a generar menos costos, no solamente con modelos disruptivos de pricing, sino con eficiencias operativas. Menos gente trabajando en cosas que puede resolver la IA y más gente trabajando en contacto humano con los clientes, en el campo, en la cancha. Menos correos de, este es su número de ticket y en 72 horas lo vuelvo a escribir para pedirle su número de RUC. Y pasan 72 horas más y el cliente sigue esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando tenemos más clientes que los que podemos atender realmente. Entonces creo que los neoadquirentes venimos con una visión totalmente distinta, disruptiva, en la que usamos la tecnología a favor de las empresas, pero también a favor de los usuarios finales. Sabemos qué cosa es lo que el cliente, nuestro cliente necesita. No queda simplemente en la venta per se. Tal cual. Y se nota que esta estrategia customer centric les está dando estos resultados. Así que en un mundo de tecnología también es bueno no perder de vista, ¿no? el tacto con el cliente, con el comercio, con el usuario final y básicamente con el humano en general. Evans, ¿qué papel juegan los datos y la analítica avanzada en esta nueva adquirencia? La verdad que ahí es donde yo creo que está el futuro. Un dato, y llevándolo a la mesa porque ya lo han mencionado harto, Pix cumple 5 años y su precio, no sé si están muy al día, pero ya es 0 casi. En algunos casos es 0. Y es porque ya hay tanta información que la información vale más que el propio procesamiento como tal.
el poder rentabilizar a los clientes de una manera más eficiente y con mejores rentabilidades, porque al final del día uno lo conversaba hace un momento, digamos, que es chistoso, pero con los bancos tradicionales pasa mucho que tú recibes todo tu salario, pagas todo con tu cuenta, digamos, del banco, pero al momento de solicitar un crédito te piden un montón de información que en teoría ellos ya tienen. Entonces, el poder de entender que ahora, en tiempo real, a la gente en Brasil se le ofrecen créditos que ya saben y tienen una proyección de pago muchísimo mejor que la que te puede entregar un documento, un histórico de 5 años, porque estás analizando a esa persona en tiempo real, o sea, tú sabes su comportamiento, sabes cuáles son los flujos que entran y salen, y con eso tú puedes determinar cuál es su capacidad de pago y puedes decir, oye, ¿sabes que te puedo prestar X cantidad de dinero? Con un riesgo que yo estoy dispuesto a aceptar, y generando ahí una rentabilización que no necesariamente significa que tengo que ir a quitarte la casa, sino que quiero acompañarte en que tú tengas tu casa y tengas tu carro, y para eso trabajamos en conjunto, porque somos partners. Eso es poner a la persona por sobre el revenue de la compañía, ¿cierto? Porque también es súper importante, acá son todos ustedes nuevos adquirentes, pero está el otro lado también, que es el emisor, que al final del día es quien tiene el contacto final con el cliente y quien es en parte el responsable de que ese cliente tenga una muy buena experiencia y que tenga la capacidad de poder transaccionar lo que en definitiva ustedes y el comercio le quieren vender. Total, vital capitalizar los datos, ¿no? Y la analítica, tanto para rentabilizar el negocio, pero también para perfeccionar o mejorar esa propuesta de valor. Claro, o sea, figúrate que hoy por hoy tú solo tienes que hacer una búsqueda en internet y después te metes a tus redes sociales y tienes ahí en tiempo real que te están ofreciendo productos y cosas. Eso yo considero, por lo menos yo, que es una buena estrategia. O sea, si yo quiero comprar algo, qué rico que me lo ofrezcan. Pero que también esa oferta tenga un valor y ese valor sea eficiente, rápido, o sea, que a mí me lleve a comprar y no que sea una molestia. Tal cual. Y lo bueno es que con un marco así más competitivo y jugadores como ustedes, al final nos beneficiamos todos de una mejor experiencia como usuarios, como comercios y una industria que crece con una mejor oferta de valor, creo que para todos. Ahora mirando un poco hacia el futuro, con la cantidad de herramientas nuevas, ni que hablar el AI, la creciente colaboración entre jugadores, como mencionaba Juan, y la capacidad de escalar globalmente como nunca, les dejo esta pregunta. Si tuvieran que describir en una frase o palabra cómo imaginan la adquirencia en el 2030, ¿cuál sería? Si querés vamos en orden. Instantánea, o sea, sin fricción alguna. Hoy por hoy siento que existe todas las herramientas necesarias como para que uno pueda transaccionar de manera 100% segura, con tu cara, tu huella, o sea, no hay necesidad de que te manden un SMS y un WhatsApp y tenga que cambiarme de 5 aplicaciones o sacar un código, una OTP. ¿Cuál es la necesidad? Si mi cara ya está en todos mis dispositivos, pues es algo que puede ser instantáneo. O sea, de verdad, eso yo creo que es lo que viene. Total, sí, la rapidez sin duda es el trade-off entre la seguridad, la rapidez y la tecnología. Es algo a apuntar, pero bueno, 5 años en esta época, mucho puede pasar. Carlos. Carles, yo creo que lo que estamos viendo es que cada vez se va a necesitar menos un input evento por evento de la tarjeta en una compra. Ya lo empezamos a ver en el mundo de e-commerce con la tokenización, con herramientas como Click to Pay, y todo esto solamente se va a exponenciar con los nuevos estándares que están adoptándose en la industria con el Agentic Commerce. Va a ser mucho más fácil que tú estés autenticado para transaccionar sin que tengas que estar teniendo la tarjeta a la mano para hacer ninguna compra en el futuro. Tal cual. Yo diría que digital con muy poco efectivo. O sea, cuando uno le decían es que China digitalizó todos sus pagos y redujo el efectivo, uno decía, ah, pues sí, son chinos, ¿no? Eso es muy distinto. Pero cuando uno le dicen es que Brasil en los últimos 5 años redujo el efectivo del 70 al 10%, uno dice, en Perú también debemos poder lograr reducir el efectivo en los próximos 5 años al 10%. Y eso cambiaría el país dramáticamente. Y ahí
escuchando hoy a la persona del Banco Central, es muy importante que todos en esta industria apoyemos lo que está haciendo el Banco Central. Este concepto de la infraestructura pública digital está cambiando países. Que el Banco Central de cada país sea capaz de establecer esas 3 cosas que necesita para que un país se digitalice. Uno, establecer en el Banco Central una infraestructura de pagos interoperable e instantánea. Eso, el modelo UPI que se quiere copiar aquí, es algo fundamental que tiene que hacer. No las redes privadas haciendo eso, sino infraestructura pública sin conflicto de interés. Es la que tiene que hacer para que verdaderamente pase la magia. El segundo componente, que es el Open Banking, que también están en proceso, también prestado por el Banco Central, infraestructura pública. Y el tercer componente, identidad digital. Si esos 3 componentes son parte de ese proyecto país de infraestructura pública digital, se abre una caja de Pandora de evolución, porque la gente y el país se va a digitalizar y eso va a ayudar a reducir la informalidad y va a ayudar a reducir un montón de cosas. Entonces, creo que Perú va por un buen camino y hay que hacer que ese proceso pase lo más rápido posible, y el Banco Central tiene que ser fuerte, líder e inspirarse en lo que Brasil ha logrado, que nos debe inspirar a todos en la región. Sin duda, sin duda. Los números son casos de éxito, en realidad, tanto en UPI en la India como Pix en Brasil, son de los cuales inspirarnos, de una forma capaz inclusive competitiva, en el sano sentido, pero sin duda inspiradora. Charlie. Bueno, creo que para el 2030, al paso que vamos y con la participación de los neoadquirentes, lo que nos espera es un país sin efectivo, ¿no? Esa es la meta que creo que tenemos todos los que estamos aquí. No venimos a competir por el mismo pedazo de torta que existe hace 2 décadas, sino que venimos a revolucionar con una propuesta de valor que tenga llegada a todos los peruanos, y con la ayuda efectivamente del gobierno eso se va a lograr, porque hay un tema de educación. Ahora, los neoadquirentes venimos con una visión, como ya lo escuché hace un momento, que me gustó, pero es una buena reflexión, sin ningún conflicto ni problema de gobierno corporativo. Nosotros tenemos por detrás accionistas, dueños de la compañía, que tienen una visión sumamente estratégica de lo que hay que hacer para poder crecer. No tenemos que seguir reglas ni jugar a lo que ciertos intereses quieren, ¿no? Entonces, ¿cómo imagino este país? Nuevamente, no estamos muy lejos de México, no estamos muy lejos de Brasil, no estamos muy lejos de Colombia. Es el inicio, creo, y la revolución para poder llegar a un país sin efectivo, que además hace tanto daño. Hace poco conversaba con un cliente y me hablaba sobre el tema de fraude en Internet, ¿no? Y decía, no, yo cobro en efectivo porque en Internet hay mucho fraude. Y yo le decía, ¿y cuando cobras en efectivo no te dan billetes falsos? Eso es fraude. Cuando cobras en efectivo no tienes dinero en una caja que después pueden llegar los delincuentes a robar, esa es una pérdida. Eso no pasa en el mundo del e-commerce también, pero existen herramientas que ayudan a poder mitigarlo, ¿no? Las herramientas antifraude, el 3DS. En el mundo físico solíamos usar un lapicerito, un plumoncito para pintar el billete y ver si era real o no, algunos lo olían. Entonces, en la medida en que la educación en este país también crezca, la educación financiera, la educación en medios de pago, no solamente para los comercios, sino también para los usuarios, vamos a poder llegar, creo que de repente no en 5, sino en mucho menos, a un país mucho más alto en digitalización y menos en uso de efectivo. Muchas gracias. Creo que se vienen unos buenos años para Perú, y en gran parte gracias a players como ustedes. Así que quería agradecerle a los 4 por sus comentarios. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Se podría decir que vemos cómo la adquirencia del futuro no será del que más procesa, sino del que más entiende su rentabilidad y las necesidades de sus comercios. Así que, bueno, muchas gracias por participar hoy. Si te interesa ver más videos como este, suscríbete al canal de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico y activa la campanita para no perderte el siguiente.